Bueno, estamos en otra edición con otro tono, otra jornada de entrevista, otra charla, otro mano a mano, en esta oportunidad con Reinaldo Becker, un conocido historiador, un vecino de las Colonias Unidas, nació en Bellavista, vive en Juvenau. Estamos para tener una charla. ¿Cómo estás, Reinaldo? Sí, muy buenos días, señor Raúl Puente. Es para mí una satisfacción poder estar hoy acá, invitado por Canal 7, Revolution TV. El periodismo es importante porque testifica lo que se está haciendo, la realidad del día a día de nuestras colonias. Sos un vecino de las Colonias Unidas, te dedicás al agro, sos productor. Sí, estoy trabajando en la producción agrícola. Somos plantadores de soja, trigo, tenemos un poco de ganadería. Hace muchos años ya que me dedico a esto y para mí es una pasión el tema de la agricultura. Y lo heredé de mis padres. Viene de la familia. Viene de la familia, sí. Y bueno, eso es lo que en este momento prácticamente estoy trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo se conjuga el agro, la actividad inmobiliaria y la historia? Y bueno, son distintas facetas. Las actividades del agro, digamos, las heredé de mi padre y seguí trabajando en eso, y es prácticamente el sustento de mi familia. Y el tema de la inmobiliaria es un emprendimiento nuevo también que lo hacemos con mi familia, con también sobrinos de Buenos Aires y mis hijas. Es una forma de, digamos, de participar en las actividades de las colonias, ¿no es cierto? El tema de la investigación sobre historia es un tema que también me apasiona y que lo vengo haciendo ya desde hace muchos años, y en este momento estoy terminando un libro sobre la historia de Obligado, los primeros años de la historia de Obligado, que queremos lanzarlo el año que viene para el aniversario de Obligado, y me llevó casi 3 años en terminarlo. Este libro se basa en la primera parte de la historia de Obligado, desde los comienzos, desde las consecuencias, los orígenes, y la compra de la propiedad por parte del doctor Pastor Serrano Obligado, y hasta su fallecimiento en el año 1924. Esa es la parte que va a relatar el libro,
Y es importante o interesante explicar un poco el porqué de concentrar la historia en esa época, en ese tiempo. El doctor Pastor Segundo Obligado, argentino, ¿no? Argentino, sí, de Buenos Aires, al comprar estas tierras, él se dedicó en los primeros tiempos a la explotación obrajera, y después, a partir de 1910, empezó recién a lotear, a vender sus tierras. Su primera intención era una actividad económica. Siempre fue una actividad, siempre fue su intención generar ingresos a través de los obrajes, de la explotación maderera y después con las ventas de las tierras. Lo que es interesante es que el doctor Obligado, siendo escritor, abogado, fue militar, él luchó, peleó junto con Mitre en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, ¿no es cierto? Y después, al vender el Estado paraguayo las tierras, las tierras fiscales de todo el país, él compró aquí 30 leguas cuadradas en el sur del Paraguay, en aquel tiempo departamento de Jesús y Trinidad, frente a las antiguas reducciones de Corpus de la República Argentina. Sí. Y empezó inmediatamente con arrendamientos a obrajeros y la explotación de la madera. La singularidad del doctor Obligado fue que él le gustaba escribir, como escritor, como periodista que fue también. Él mantenía correspondencia con todos con las autoridades, con colonos, contestaba rigurosamente las cartas que recibía. Y tenía él un secretario escribiente que le pasaba en limpio sus borradores. Él escribía los borradores y el secretario los pasaba limpio y él guardaba los borradores. Y guardaba también toda la correspondencia que recibía. Y eso después, al fallecer el doctor Obligado, su familia donó todo ese material, esos documentos a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y eso se pudo conseguir, tuvimos acceso. Hermoso material. Hermoso material porque es un caso único el hecho de que se tenga, porque son documentos, son cartas de la época, claro, de la zona, de los propios protagonistas de la historia, digamos, de los colonos. La historia contada en primera persona. En primera persona. Entonces, al tener acceso, fuimos a Buenos Aires a la biblioteca y estuvimos varios días. Sacamos más de 3.000 fotografías de todas las cartas, de los documentos, y bueno, eso nos llevó 3 años organizar, leer y sacar de cada carta un dato interesante. Lo que consideramos nosotros que es interesante para digamos, la gente, para la historia misma de la colonia Obligado. ¿Qué encontraste interesante ahí, por ejemplo, Reinaldo? Bueno, para mí todo es interesante porque él era muy metódico, era correcto, era exacto, él no perdonaba ninguna deuda. Sí, él esperaba con los pagos, y él también, digamos, peleaba por sus derechos con el Estado paraguayo. Él pedía rebaja en los impuestos y siempre él procuró, digamos, que el colono tenga acceso, que el inmigrante que llegaba a esta zona del país pudiera comprar esas tierras. Él decía que él no es colonizador,
él es vendedor de tierras, Claro. pero las vende mucho más baratas que las otras colonias de la zona. Poneme en contexto, cuando esto sucedía, cuando esto estaba comenzando, cuando Obligado empezó este trabajo, ¿Bellavista y Obligado ya estaban? ¿Eran ciudades que todavía no habían aparecido? No, en la primera parte no, en la primera parte de su explotación obrajera no, pero Obligado, la colonia Henao se fundó en 1910 y Obligado empezó con su loteamiento en 1912-11. ¿Por qué empezó también? Porque en la colonia Henao ya no había lotes disponibles, estaban prácticamente todos vendidos. Entonces los colonos de Henao que querían ampliar sus chacras presionaban al doctor Obligado para que loteara, para que ellos puedan ampliar sus chacras. Claro. Inclusive los concesionarios de la colonia de Henao amenazaban con pedir la expropiación de parte de las tierras de Obligado. Entonces él vio que la expansión se venía y había que hacer no tenía otra salida que vender. Entonces ahí empezó a lotear y a vender y él vendía mucho más barato que las tierras de Henao. Por eso en esa parte hay que reconocer que él no hacía caminos ni puentes, él decía que los colonos los hagan, que yo vendo barato las tierras, entonces ellos pueden... La mejora corre por cuenta del dueño. Exactamente, era su forma de ver las cosas. Cuando estamos hablando de 1910, cuando comienza la colonia en Henao, cuando Obligado se ve obligado a lotear sus terrenos, ¿de qué vivía la economía local? ¿De la madera netamente? Bueno, la extracción de madera era uno de los principales rubros, pero los colonos en sus granjas, en sus chacras, plantaban... ¿Para el autoconsumo? Sí, plantaban maíz, frutales, tenían cerdos, tenían ganado vacuno, productos, digamos, muy requeridos como la grasa de cerdo, por los obrajes y las poblaciones que crecían, las poblaciones del lado argentino y también las explotaciones madereras y yerbateras, claro. Los yerbales naturales que eran explotados en todo el Alto Paraná, tanto del lado paraguayo como del lado argentino, y tenían buena salida los productos en aquellos tiempos. Entonces, Obligado empieza con el loteo, empieza a vender las tierras y eso se convierte en que en una colonia muy similar a lo que era Henao. Sí, la evolución fue prácticamente idéntica, ¿no es cierto? Se abrió un camino desde el río Paraná hacia tierra adentro, y a ambos lados de ese camino principal se vendían los lotes. Y la exportación, la producción se llevaba hacia el puerto Obligado, también al puerto de Henao. Los comerciantes de Henao ya estaban mejor equipados y mejor conformados, ¿no? Entonces el colono, tanto el de Henao como el de Obligado, vendían al mejor postor. Claro. Y las comunicaciones, todas las comunicaciones se hacían a través del río Paraná en los primeros tiempos. Entonces, los caminos llegaron mucho después. Los caminos buenos llegaron mucho después en la década del 30, se abrió el camino de las colonias a Encarnación, y ahí fue perdiendo importancia el transporte fluvial. Claro. Y ahí empieza el auge del transporte de los terrestre. automóviles, sí. Reinaldo, ¿cómo eras en la escuela primaria con historia? ¿Te gustaba la materia? ¿Eras medio...? No, siempre me gustó la historia, siempre me fascinó. Me acuerdo en la secundaria, mis mejores notas fueron en historia del Paraguay y cuando hice mi primaria, mi secundaria en el Colegio San Blas, y al terminar la secundaria me fui a Buenos Aires 4 años, estuve allá a hacer ciencia económica. A hacer ciencia económica,
en la Universidad de El Salvador. Lamentablemente no terminé, es una cosa de la que siempre me arrepentí en mi vida, pero por razón de salud de mi padre, que estaba trabajando, ¿cierto?, en la chacra, ¿no es ¿Tuviste cierto? que volver? Vine a ayudarle y ahí resultó que me gustó y seguí un año más pensando siempre en volver a terminar, y al final me quedé y ya me quedé a trabajar acá. Y ahí fue en ese tiempo también que empecé con una revista en las colonias acá en la zona, la revista Perspectivas, que nosotros editamos durante 3 años, en los años 1975 a 1978. Y fue en esa época la única revista en el interior del país. Pero también, digo, lamentablemente no seguimos por muchos factores, pero los económicos generalmente son los que generalmente más marcan. Sí, no teníamos imprentas acá en las colonias, teníamos que preparar todo el material, pasarlo a máquina de escribir, irnos a Asunción, sentarnos ahí en la imprenta, hacer la diagramación, el control, la edición. Cuando estaba la revista, traer acá a Itapúa, distribuir por zona, en cada colonia teníamos lugares de venta. Fue un lindo trabajo, pero justamente por esas razones de que consumía mucho tiempo y pocos resultados, lo dejamos. Uno recién después en la vida se da cuenta de que hay cosas importantes que hubieran merecido seguir, sí, pero la realidad muchas veces te marca otra cosa. Sí. Y en ese tiempo, o sea, siempre empecé a guardar material sobre Obligado, porque es la ciudad en la que vivo, en la que vine a los 5 años acá y a la que amo. Es tu ciudad. Es mi ciudad, ¿no es cierto? Y empecé a guardar material para, justamente pensando un día, escribir algo sobre la historia de Obligado. Bueno, y en eso estoy ahora. ¿Siempre tuviste esa idea, digamos, siempre pensaste en escribir algo, o fue algo que se dio de casualidad a partir del archivo que tenías? No, siempre pensé, siempre me gustó, justamente por eso empecé con una revista. Después estuve también como del diario Hoy en la década de 1980 y bueno, me gusta investigar, y especialmente ¿Te gusta el periodismo sobre también? Nuestros orígenes y sobre la historia. ¿Te gusta el periodismo? periodismo? Sí, el periodismo me encanta, ¿no es cierto? Es a lo mejor la profesión que debía haber seguido. Bueno, que todavía puedes hacerla. Sí. Estamos con Reinaldo Becker, con Otro Tono, un programa de entrevistas.